Bueno, entonces el tema que vamos a conversar el día de hoy Buenas tardes. buenas tardes, está centrado en los cuidadores. Supongo que los que están aquí el día de hoy son cuidadores de personas que están en condición de alguna enfermedad crónica, degenerativa o que llevan algún tiempo cuidando de alguien por alguna razón especial, por un accidente, por una cirugía, ¿cierto? Entonces hoy nos vamos a enfocar en ustedes porque para nosotros es muy importante promover el autocuidado en los cuidadores y que sepan que hay formas y estrategias de cuidarse en este proceso, ¿cierto? Muchas veces cuando un familiar, alguien cercano, inicia un proceso de enfermedad, se centra toda la atención en él, ¿cierto? En cuáles son sus síntomas, cuáles son sus necesidades, van a ser sus tratamientos, cuáles van a ser su pronóstico y su acompañamiento. Pero cuando un familiar se enferma, todo el sistema al que pertenece, es decir, a su familia, pareja, hijos, padres, también los va a afectar, ¿cierto? Entonces todo el sistema se ve que se moviliza y requiere una atención especial. Por eso es importante no solamente ver al paciente como un individuo, sino hay que ver al paciente en un contexto con relaciones que también se van a ver afectadas por su condición. Entonces, por eso es fundamental promover esta cultura del autocuidado y del cuidado de los cuidadores, porque ustedes también pueden en algún momento desarrollar algún tipo de enfermedad o de patología, dado pues como las exigencias que se pueden presentar en el cuidado a los otros. Bueno, André ya me presentó, yo soy Ana Isabel Arango, soy psicóloga especialista en cuidado paliativo. Quisiera saber para ustedes qué es ser un cuidador en un contexto de enfermedad, o sea, cuál es el rol que cumplen, qué significa ser cuidador. No sé si alguno de ustedes lo quiera escribir o compartir para que nos dé como la referencia. Teresa Beltrán, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes para todos. Para mí, uno de los conceptos de cuidador es ayudar al otro a aprender a llevar su enfermedad muy dignamente y obviamente ayudarlo a que su enfermedad pues tristemente pueda aceptarla más y que esté pues como más a saberla aceptar y que le pueda dar la oportunidad al otro de que le ayude a llevarla. ¿Sí me hago entender? Es como esa persona que ayuda al otro a que esa enfermedad que él tiene se pueda asumir como más dignamente y esa otra persona le pueda ayudar en todo ese proceso. Porque es que a veces el enfermo como tal, digámoslo así, se vuelve un poquito cansón, entonces, y un poquito estresante. Entonces, a veces las personas no somos capaces nos dejamos pues como abatir por esa misma, por la misma situación que todos estamos viviendo y hacemos que el otro también se estrese, que el otro y que uno también se estrese. Entonces es como aprender entre todos a saber llevar una enfermedad, ya sea terminal o una enfermedad así como en el caso, por ejemplo, mío, que yo con este proceso que también llevo, que no es una enfermedad terminal, pero sí es algo que con lo que uno tiene que aprender a llevar con esto de la fibromialgia y de la artrosis, que es un dolor que se tiene que saber llevar todos los días y que a veces la misma persona es complicado como entenderla y saberla llevar, pero también uno lo vive con sus propios papás, que son personas adultas mayores, no se toman los medicamentos, no la aceptan, entonces por eso es que se vuelven un poquito, que no la sabemos cómo llevar bien en forma. Okay, muchas gracias, Teresa. Sí, principalmente una de las características de un cuidador es que brinda apoyo y soporte a quien está viviendo un proceso de enfermedad. ¿Para qué? Para poder suplir esas actividades o esas necesidades que la persona que está enferma no puede hacer por sí misma, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver que no solamente es a nivel físico, sino que tiene que ver también
con la parte emocional, espiritual, económica, ¿cierto? El cuidador empieza a cumplir muchos roles. Entonces es importante que cada uno, pues dentro de su experiencia, defina cómo es su rol como cuidador con los otros, ¿cierto? ¿Qué implica cuidar al otro? Bueno, entonces, hay algunas definiciones que son muy generales de lo que es un cuidador. Uno es que es una persona que brinda apoyo físico, emocional y logístico a quienes padecen un tipo de enfermedad crónica, degenerativa o que se encuentra en fase terminal, ¿cierto? Cada una de estas condiciones va a exigir como unas necesidades prácticas y técnicas diferentes, ¿cierto? Y también puede ser una persona miembro de la familia, pareja, hijos, padres, esposo, esposa o alguien externo, un amigo, un cuidador, alguien que se le paga para brindar estos cuidados, ¿cierto? Es importante tener eso en cuenta porque dentro de la dinámica familiar, pues hay alguien que siempre asume como el rol o el liderazgo de ser el cuidador principal, ¿cierto? Pero que en compañía de esa persona hay otros que son como cuidadores secundarios, por así decirlo, ¿sí? Entonces es muy importante identificar quién es el cuidador principal del paciente, es decir, quién acompaña las citas médicas, quién conoce cuáles son los medicamentos que se toma, cuáles son sus rutinas, porque a partir de esta identificación se va a poder primero favorecer como los factores protectores, algunas estrategias de autocuidado para este cuidador y se van a poder como extender un poco más las redes a quienes son como cuidadores secundarios o buscar otras alternativas de cuidado de ser necesario. Bueno, por aquí este Lacano nos dice que yo pienso que es dar mucha comprensión, ayudar al paciente en sus discapacidades y entender, yo tengo insuficiencia, bueno, ella ya tiene insuficiencia renal crónica. Entonces es muy importante que el cuidador, que muchas veces entra a tener como un rol asignado, es decir, no siempre estamos preparados para ser cuidadores, pero por la situación en la que se vive día a día, a alguno de los miembros de la familia les toca, entonces esto implica una reacomodación y una reorganización familiar, ¿cierto? Y eso también significa que van a haber algunos cambios, algunas pérdidas o algunas transformaciones en la vida personal del cuidador y en la dinámica familiar para poder entrar a suplir como las necesidades del paciente. Esto implica pues dedicación, implica tiempo, cariño, ternura, conocimiento, habilidades técnicas y prácticas, ¿cierto? O sea, ser cuidador no solamente es tener la voluntad, sino que también implica desarrollar un conocimiento para poder hacerlo de manera efectiva. Bueno, es muy importante entender que el cuidado tiene muchas dimensiones, ¿cierto? No es solamente el cuidado técnico de yo brindarle el medicamento a un paciente o de ayudarle a bañar, sino que el cuidado se puede, pues aquí lo voy a categorizar en 4 dimensiones, pero en realidad es muy amplio y eso nos ayuda también a entender como cuidadores cuáles son nuestras fortalezas o en que nos sentimos como un poco más frágiles para cuidar, ¿cierto? Entonces, el cuidado físico, ¿a qué se refiere? Pues poder apoyar en la higiene personal al otro, si necesita asistencia para el baño, para vestirse, para lavarse los dientes, para lavarse el cabello, para el aspecto físico, cortarle las uñas, pintarle las uñas en caso de que sea mujer, ¿cierto? Esto hace parte como el cuidado físico, la administración de los medicamentos, tener un cuadro donde diga, bueno, este medicamento está a tal hora y tener pues como conocimiento de las historias clínicas, de los controles médicos, ¿cierto? También entra a cumplir un papel importante en la gestión de síntomas, es decir, muchas veces el cuidador es quien ayuda a regular al paciente cuando está en un momento crítico, un dolor agudo, una crisis de disnea, un mareo, un náuseas, vómito, algún síntoma de pronto que se exacerbe, ¿cierto? Es aquí el cuidador quien ayuda como a controlar y a mitigar un poco como los síntomas y a gestionar de pronto, si es necesario, pues la visita al médico, una cita prioritaria o asistencia a urgencias. La otra dimensión del cuidado es el cuidado emocional. ¿En qué se enfoca esta parte del cuidado? En poder brindar apoyo emocional y compañía al paciente. Muchas veces quienes cursan un proceso de enfermedad tienden a aislarse, a vivir como esto de manera muy solitaria y hay muchos pensamientos, muchas emociones, muchas sensaciones que no se comunican, ¿cierto? Entonces es importante que el cuidador pueda brindar también como ese soporte y ese apoyo emocional donde el otro se sienta como en confianza de expresar lo que siente o lo que necesita. Es importante que el cuidador pues también tenga una escucha activa para proporcionar un lugar seguro y poder identificar cuáles son las necesidades.
También puede ayudar a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión que pueda aparecer en el proceso de enfermedad y fomentar actividades de bienestar. Esto lo puede hacer una sola persona o se pueden dividir estas tareas de cuidado entre diferentes personas. Es decir, hay personas o hay cuidadores que tienen de pronto pudor frente al cuerpo del otro, frente a la sangre, frente a poner una inyección, frente a cambiar un pañal, frente a, ¿cierto? Entonces no todo el mundo tiene esa capacidad y eso se puede delegar en la medida de lo posible. O no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar atentamente al otro, de tolerar de pronto el llanto, la angustia de la persona que está enferma. Y eso también lo podrá hacer otra persona, ¿cierto? A veces se complica mucho cuando solamente hay un cuidador que le toca realizar todas estas actividades de cuidado. Otra de las dimensiones del cuidado tiene que ver con el área social, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Poder coordinar las citas. A veces los pacientes tienen citas con muchos especialistas y esto complica un poco como esta tarea logística. Entonces es muy importante pues que haya como un centro que se encargue de esto con una agenda, con unos tiempos, con unos horarios y que puedan en la medida de lo posible delegarle a otro que acompañe las citas médicas y si no, pues ir y tener como todo el control médico con las historias clínicas, pero poderlo socializar como con los otros miembros de la familia para que todos estén enterados como en qué van, ¿cierto? El cuidador también se encarga como de mantener una comunicación entre el paciente y los profesionales de la salud. Termina siendo como un puente, ¿sí? Porque muchas veces el paciente no comunica en realidad lo que pasa o tiende a minimizar los síntomas o tiende a exacerbarlos y es el cuidador como de esa mirada pues como de espectador pero también como de intimidad quien logra decir, bueno, no, mira, esta semana él ha estado con mucho dolor, esos medicamentos no le ha servido, tuvo una recaída o ha estado llorando o ha estado muy triste, ¿cierto? El cuidador es quien termina brindando más información que muchas veces el paciente. También el cuidador se encarga de los trámites administrativos, ¿sí? Y que a veces esto puede generar mucho desgaste en el cuidado porque implica hacer filas, implica ir a reclamar medicamentos, implica de pronto tener como frustraciones porque no se entrega el medicamento a tiempo, o porque no hay citas, o porque no contestan el teléfono, y esto genera una sobrecarga en el cuidador, ¿cierto? Como todos estos trámites administrativos. El cuidador también suele, pues como hacerse cargo en parte de los recursos económicos, de la distribución del dinero, cómo se va a manejar, cuáles son las necesidades que hay, pues materiales, es decir, hay que comprar pañales, hay que comprar pañitos, hay que comprar cierta alimentación para el paciente, hay que pagar el transporte porque pues no puede montar, digamos, en bus o en metro, ¿cierto? Entonces también esa responsabilidad recae sobre el cuidador. También está el cuidado práctico, ¿cierto? Los cuidadores no solamente en la mayoría de los casos, y teniendo en cuenta que la mayoría de los cuidadores son mujeres, hay estudios donde dice que hasta un 95% son las mujeres o el género femenino quienes se encargan de estas tareas de cuidado en la casa. Pero también aparte les toca el cuidado doméstico, ¿cierto? Entonces, barrer, trapear, lavar la cocina, lavar la ropa, ¿cierto? Mantener como todo en orden, implica una sobrecarga también en el cuidado que ya se tiene con el paciente, ¿sí? También está la organización logística del cuidado, es decir, quién va a cuidar de noche, quién va a cuidar de día, si lo hospitalizan, quién va a cuidar, cómo nos vamos a rotar, ¿cierto? Toda esta parte como de organización también recae pues como dentro del cuidador, ¿cierto? Hay otras áreas de cuidado que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado espiritual y es promover como en el paciente esta conexión pues como con la trascendencia, con Dios, con las creencias religiosas espirituales que pueda tener, ¿sí? Eh, y es muy importante que tengan en cuenta que estas dimensiones de cuidado no solamente, aquí las estamos hablando dirigidas hacia el paciente, pero estas mismas dimensiones de cuidado o sea, también le pertenecen a ustedes como cuidadores, o sea, ustedes también tienen un cuerpo, tienen unas emociones, tienen una dimensión social, una dimensión espiritual que tienen que gestionar para sí mismos. Entonces, aunque lo estemos hablando para el otro, es importante que reconozcan ustedes cómo se están cuidando. Y la idea de este taller, pues aparte de esta introducción, es poder
hablar de cuáles son las estrategias de autocuidado que están teniendo, ¿cierto? Identificar cuáles son los riesgos que también pueden presentar para desarrollar, por ejemplo, estrés crónico, un dolor crónico o la predisposición a enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Que se pueden dar como una sobrecarga en el cuidado. Entonces yo quisiera que cada uno, pues ahí donde está, pensara como cuáles son los riesgos que pueden desarrollar si ustedes no se cuidan, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, dejan de asistir a sus citas médicas, si ustedes no se alimentan bien, si no comen bien, si no hacen ejercicio, si hacen un mal movimiento, ¿qué pasaría con ustedes, ¿cierto? Los invito como que identifiquen cada uno en su situación como cuáles son las cosas que de pronto han dejado de hacer para poder brindarle cuidado a otro o que reconozcan como un desplazamiento en el cuidado, como yo no volví a hacer esto porque tengo que cuidar, ¿cierto? Porfa, piénselo ahí un momentico y si alguien lo quiere escribir o compartir, levantan la mano y nos comparten pues como cuáles son los riesgos que reconocen. Yo pienso que las malas posiciones al momento de hacer fuerza con el paciente, sea como para cambiarlo de posición, cuando lo vamos a movilizar, es muy importante la posición en que estamos y en que nos apoyamos, porque eso nos da también muchos los vagos, empezamos con dolores pues como musculares que antes no los teníamos. También las hernias, es muy fácil, las hernias umbilicales. Pues yo soy auxiliar de enfermería, pero siempre me he dedicado como a ser cuidadora y yo tuve hernia umbilical por esto. Entonces, pues como la fuerza es muy importante, saber hacer la fuerza. Pienso que debería de haber más cómo enseñarnos a hacer estas fuerzas para no afectarnos tanto. Ujú. Perfecto, gracias Dora. Sí, una de las cosas, de los factores de riesgo que pueden haber es no tener una buena técnica para el manejo del paciente, ¿cierto? Cuando no hay una buena técnica puede aparecer lo que Dora nos comparte, dolores musculares, hernias, limitación en la movilidad también como del cuidado. Por aquí hay otras, que un solo cuidador que se encargue de todo por temor a delegar o porque no tenga quien lo reemplace. Exacto, como que todo el cuidado solamente recaiga en una persona es un factor de riesgo. El sobreesfuerzo al mover al paciente, el agotamiento crónico, enfermedad del cuidador, lo cual puede afectar gravemente al paciente al verse indefenso con su cuidador enfermo. Exacto. Entonces, ¿por qué vamos a hablar primero de riesgos? Porque hay que prevenirlos, hay que identificarlos para poder prevenir. Porque si no los prevenimos, puede llegar en algún momento algo que se llama fatiga del cuidador o claudicación familiar, ¿cierto? Y es cuando ya no hay recursos ni físicos, ni psíquicos, ni económicos para poder cuidar al otro, ¿cierto? O se disminuye la calidad en el cuidado, pues porque no estamos en condiciones para cuidar lo mejor posible. Bueno, eh, por aquí Janet nos cuenta que cuida a su papá de 90 años y la falta de sueño, el agotamiento, sensibilidad con el trato de ellos y en la familia, ¿cierto? Una de las características de llegar como a la claudicación o la fatiga tiene que ver con eso, como un asunto de la despersonalización, como que el cuerpo está por un lado, la mente está por otra y no logramos como conectarnos emocionalmente con el otro. Nos cansa, nos agota, nos irrita y esto luego puede generar mucha culpa en el cuidador, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque hay una acumulación en la sobrecarga. Por eso es importante prevenir a tiempo, pues como estos niveles de cansancio o agotamiento que se pueden presentar. Entonces ahora yo los invito a que cada uno califique de 1 a 10 los riesgos que pueda tener, siendo 1 que no hay riesgo, 10 es que hay mucho riesgo. Ya les voy a mostrar como en cuáles aspectos. A ver. Hacer caminar y hacer sus labores también es un aspecto importante. Entonces, bueno, cada uno como cuidador quisiera que evaluara cómo está su condición física hoy, ¿cierto? Tómense un momentico
y sientan su cuerpo en este momento. Lo sienten cansado, lo sienten tenso, lo sienten flexible. ¿Cómo sienten su cuerpo hoy? Hagan una respiración ahí donde están, inhalen lo más profundo que puedan y conéctense con su cuerpo que les está diciendo hoy. ¿Hay algún dolor en alguna parte del cuerpo? ¿Hay algún malestar? ¿O por el contrario sienten que están pues como equilibrados, livianitos, sin ninguna incomodidad? Hagan ese ejercicio y piénsenlo. Por un momento, deténganse en escuchar su cuerpo, a ver cómo está el día de hoy. Y si se dan cuenta que hay algo que no está bien, que les incomoda, que les duele, entonces podríamos estar hablando que puede haber algo de fatiga, ¿cierto? Y ahí es donde van a calificar, siento una fatiga de 3, una fatiga de 7, una fatiga de 10, o por el contrario, no siento fatiga. Bueno, entonces lo mismo, en aislamiento social. Eh, Piensen si han dejado de interactuar con personas de su vida, con amigos, amigas, conocidos, personas del trabajo, con otros familiares, con hermanos, si se han dedicado única y exclusivamente al cuidado. Deténganse a pensar cuántas veces hablan por teléfono o por WhatsApp o cuántas veces reciben visita de otras personas simplemente para cambiar de tema. O si hay personas que están en su vida para acompañarlos, escucharlos, o si por el contrario se sienten solos y muy abrumados como haciendo el cuidado solos. También califiquen, si están muy solos o se sienten muy solos, entonces un 6, un 7 o hasta un 10, o si por el contrario cuentan con una red de apoyo sólida, de personas que acompañan, que también los cuidan a ustedes, entonces el aislamiento no se percibe. El estrés y ansiedad, es decir, se sienten inquietos, se sienten con muchos pensamientos al mismo tiempo, con ideas catastróficas, con mucha anticipación hacia el futuro, cosas que les quite de pronto el sueño, que les genere dificultad para respirar, ¿cierto? Esos son algunos de los síntomas del estrés y de la ansiedad. ¿Cómo se sienten hoy en esa escala? ¿Sienten estrés? Ir donde el médico les genera angustia, quedarse con el paciente les genera ansiedad, ¿cómo lo viven? Ahora van a pensar en la escala de depresión, si últimamente han sentido que han perdido de pronto el sentido de la vida, no le encuentran motivación a pararse, sienten tristeza profunda, no encuentran motivación en las relaciones, en los vínculos que tienen, en realizar actividades diferentes al cuidado, si presentan llanto recurrente, si sienten que están como de pronto encapsulados y no pueden respirar. Entonces ahí también, ¿qué tan frecuente es la tristeza en la vida de ustedes? Si es ocasional, si es recurrente, si es permanente. Ahora vamos a mirar como la dimensión de los problemas de la salud física, ¿cierto? Si hay dolores musculares, si hay trastornos del sueño, si hay dificultades en la alimentación, eh, ¿cómo lo sienten? ¿Sienten que han tenido insomnio o por el contrario sienten que en cualquier parte se van quedando dormidos del cansancio? ¿Sienten que, por ejemplo, tienen pesadillas nocturnas, que no logran descansar, que no hay un sueño reparador, que el cuerpo se siente pesado, que tienen calambres, que tienen un dolor muscular, pues como por este mismo ejercicio de movilizar al paciente? Ok, cada uno va respondiendo pues como esto, porque es importante que sepan en qué se encuentran, en qué puntos se encuentran, si hay que pues si hay que prestarle atención, si hay que fortalecer las estrategias de autocuidado, si hay que hacer algunos ajustes para poder cuidar al otro y cuidarse a ustedes. Lo otro es si han tenido un impacto financiero, es decir, han tenido dificultades, les han tocado endeudarse,
han tenido dificultad para acceder a un mercado, asistir a las citas médicas, les ha tocado pedir plata prestada con familiares cercanos para poder como cubrir los gastos de ustedes y de sus familiares, o si han tenido que dejar de trabajar, o por el contrario, les ha tocado buscar trabajos extras para poder continuar pues brindando cuidado. ¿Cómo se encuentran ustedes a nivel financiero? También van a pensar si a partir de que ustedes asumieron el rol de ser los cuidadores principales, aparecieron nuevos conflictos a nivel familiar, dificultades en la comunicación con los otros, con los hermanos, los padres, los hijos, frente al cuidado del paciente, ¿cierto? Si hay opiniones divididas, si se les dificulta ponerse de acuerdo frente a cómo cuidar, en qué momentos, cuáles decisiones tomar, ¿cierto? Esto también es muy importante porque si la comunicación se fractura, si hay conflictos familiares que no se resuelven, esto va a generar más aislamiento y el aislamiento pues puede generar o es un factor de riesgo para la depresión. Y por último, van a evaluar si en este momento alguno tiene como cuidador, tiene algún diagnóstico de alguna enfermedad como prediabetes, prehipertensión, o sea, como todo lo que está en los rangos límites antes de convertirse en una enfermedad, ¿cierto? Si han tenido síntomas que son constantes, dolores de cabeza, o por ejemplo tienen gripes a repetición, defensas bajas, un dolor crónico, ¿cierto? Eso hace parte como del riesgo a padecer otras enfermedades. Entonces, cada uno, pues como en esa autoevaluación que está haciendo, importante que se ubique como en cuáles se siente más fuerte o en cuáles siente que hay mayor falencia y que hay que hacer como unos ajustes para el cuidado. Listo. Estas son algunos de los riesgos, de los mayores riesgos que pueden haber como para que haya una claudicación familiar, ¿cierto? Es decir, que no hayan condiciones para el cuidado del otro. Y ahora yo les pregunto a ustedes cómo se cuidan o cómo se están cuidando en este momento para poder continuar siendo los cuidadores de sus familiares o de sus allegados. Si alguien no lo quiere compartir, tienen alguna idea, qué hacen para autocuidarse, tienen espacios para ustedes mismos, qué les ha funcionado para descansar. Pues yo pienso que las pausas activas, estiramiento de los músculos, son muy necesarios y muy importantes y a mí me han servido mucho para los dolores musculares. Perfecto. Las pausas activas son una. ¿Cómo más se cuidan? Enfoquémonos como primero en las necesidades básicas. ¿Cuáles son? El sueño, la alimentación y la higiene. O sea, todos logran dormir bien, todos logran alimentarse bien, todos los días ustedes se bañan, pues, tienen esos espacios de higiene. Entonces, lo primero es identificar eso, cómo estoy durmiendo, ¿cierto? Y mirar si hay insomnio, pues cuáles son las posibles causas, si es un asunto orgánico, si es un asunto emocional o si es un asunto de falta de higiene en el sueño. Entonces, ¿cómo puedo ajustar como esas pautas para poder mejorar mi calidad del sueño? Porque es muy importante la recuperación, sobre todo nocturna, ¿cierto? Para poder tener energía el otro día y seguir cuidando. Eso, el sueño, es una de las pautas básicas de autocuidado. Elizabeth. Bueno, la alimentación también es fundamental, ¿cierto? Hay que tener en la medida de lo posible rutinas, o sea, el desayuno, el almuerzo, la comida, que sean a una misma hora, que sean proporcionales a sus necesidades, que no sea como era la carrera, ¿cierto? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de si estamos o no comiendo
y eso no genera la suficiente como alimentación o como no le entrega al cuerpo lo que necesita, ¿cierto? Hay que tener la pausa para sentar, comer, estar pues como esos 20 minutos por lo menos tranquilo, pues como en su alimentación, ¿sí? El espacio del baño y de la ducha también es un espacio que puede ser reconfortante en el cuidado. Si ustedes se bañan, no sé, ponen música, se toman el tiempo para aplicarse una crema en el cuerpo, se toman el tiempo para descansar, pues como en ese espacio, también puede ayudar a recuperar la energía. María Sarasa, levantaste la mano. Sí, yo quisiera agregar que una forma muy importante de cómo autocuidarnos nosotros también es hacer partícipes al resto de la familia de una forma amigable, sincera, con mucho tino, porque uno se encuentra pues, en la familia, unos trabajan, otros y otros no, otros solteros, otros casados, es hacer invitaciones agradables también para que ellos, si el hecho solamente de contar no tiene efecto, es invitarlos al hogar, hacer experiencias, acompañamientos con nuestros adultos mayores, pero que estén los hijos, las cuñadas, los nietos que les dan en ocasiones tanta alegría. No hay necesidad de esconderle a los hijos ni a las esposas o los esposos que hacen parte de la familia, sino convocarlos a que se participe en esa parte familiar, que salga de uno. Bueno, y poco a poco algunos van a ir respondiendo. Me parece que esa parte de la interacción social y que para la misma persona que está en sus cuidados, en sus últimos momentos de vida, también sienta que no solo es eso, sino eso también alimenta el alma para esa persona y yo pienso que para el resto de familia, no negarle ni a los nietos ni a nadie la situación en que se encuentra ese abuelo, esa abuela o ese tío, esa tía. Entonces, una invitación como el acompañamiento familiar, que me parece que es un factor muy importante para el manejo también de las emociones de uno y del enfermo también, la persona que estamos cuidando. Muchas gracias, María Sarasa. Bueno, yo les voy a compartir como algunas ideas. Esas son como las seis dimensiones o 6 prácticas que nos puede ayudar como en el proceso de autocuidado que tiene que ver con lo externo, ¿cierto? Es decir, yo que tengo que movilizar afuera para poder disminuir la percepción de carga en el cuidado, ¿cierto? Entonces, una red de apoyo, como nos decía María, es muy importante la comunicación con el otro, con los cercanos, con los vecinos, con los amigos, con los familiares, para sensibilizar de que solos no se puede. Es decir, brindar un acompañamiento permanente de calidad y oportuno de manera individual es muy difícil porque llega un punto en que hay agotamiento. Entonces es muy importante activar esta red de apoyo. A veces da mucha pena, a veces da como, uff, pero es que el otro está trabajando, el otro no puede. Claro, hay muchas maneras de cuidar, como ya lo vimos. En algún momento alguien puede ayudar a gestionar una cita médica o alguien puede ayudar económicamente para pagar el pasaje del paciente para la cita médica o para pedir los medicamentos a domicilio, o incluso alguien puede mandar a la casa un almuerzo o una comida pues a domicilio para que el cuidador no tenga que cocinar, ¿cierto? Entonces eso ayuda a disminuir como cosas del cuidado. Otro tiene que ver con que la educación y la capacitación es fundamental para saber cómo estamos cuidando, el cuidado técnico, cómo me muevo, cómo lo levanto, cómo lo alzo, cómo lo baño, cómo lo cuido en términos técnicos, ¿sí? Cómo le doy el medicamento, a qué horas, qué es compatible, qué no. Y también educación frente al proceso de la enfermedad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el cuidador sepa qué se está enfrentando, cuáles son los síntomas esperados, cuáles son los síntomas cuando se exacerba y hay que acudir a cita médica, cuáles son las preguntas que le debo hacer a los especialistas para yo poder tener como la información oportuna, ¿cierto? Entonces es importante estos procesos de educación y capacitación como espacios como de este taller, o hay lugares donde pues brindan educación según la enfermedad del paciente. Por ejemplo, hay pacientes con Alzheimer y sus cuidadores a veces no saben a dónde acudir. La Universidad de Antioquia y el San Vicente tienen como espacios para cuidadores
de este tipo de pacientes y brindan estrategias, ¿cierto? Hay que buscar lo mismo para pacientes con diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas o nefrológicas, cardíacas, oncológicas, ¿cierto? Muy importante educarnos. Lo otro es el respiro y el relevo. ¿A qué me refiero? Pues poder tener una pausa activa, como lo hemos hablado, y que otra persona me releve, confiar en que otro puede cuidar como yo he cuidado, ¿cierto? Con sus formas, con sus particularidades, pero que también puede brindar un adecuado cuidado. Lo otro es poder acceder a servicios y recursos, es averiguar pues qué servicios hay de pronto desde la alcaldía, desde la comunidad o desde pastoral social que puedan ayudar como al cuidado de los pacientes. Y por último, tener una comunicación abierta que tiene que ver mucho con la activación de la red de apoyo. Y la primera, no la mencioné porque la voy a ampliar un poco más, y tiene que ver con el autocuidado, ¿cierto? Y el autocuidado en este caso tiene que ver con, primero, que ustedes como cuidadores logren reconocer cuáles son las emociones que aparecen. Si hay angustia, si hay miedo, si hay preocupación, si hay satisfacción, si hay gratitud, si hay culpa, si hay cansancio, ¿cierto? Que logren identificar cómo se están sintiendo a nivel emocional, porque eso se le transmite al paciente. Si un cuidador acumula de pronto su malestar, su rabia y todo el tiempo tiene rabia, pues en algún momento va a tener una conducta de pronto hostil o irritada hacia el paciente, ¿cierto? Entonces es importante identificarlo para poder saber qué hacer con estas emociones. Muchas veces no hay quien comunicarle cómo nos estamos sintiendo, entonces es muy importante, por ejemplo, pues dentro de las EPS o en algunos lugares cuentan con el apoyo psicosocial, trabajo social, psicología o asesor espiritual, donde pueden hablar y expresar lo que están sintiendo. Busquen esos espacios, así sea para hablar, o sea, hablar ayuda a liberar las cargas, hablar disminuye como ese montón de pensamientos con los que estamos rumiando todo el tiempo, ¿cierto? Buscar apoyo, no tengan miedo de pedir ayuda, lo que les decía antes, la activación de una red de apoyo es fundamental para evitar la sobrecarga en el cuidado, sensibilizar a los otros de lo que significa cuidar. Cuidar es un trabajo, ¿cierto? Y como todo trabajo tiene que haber límites en el horario, tiene que haber límites en las funciones y hay que distribuirlo, ¿cierto? También es importante establecer límites. Es decir, hay momentos en que es necesario decir no. Si, por ejemplo, alguien no se siente en la capacidad de cambiar un pañal en ese momento, ¿cierto? Y puede delegarle a alguien, entonces hacerlo. O si alguien tiene una cita médica y no la puede cancelar, entonces decir, no puedo en este momento cuidar, necesito buscar quien lo haga por mí, ¿cierto? Es muy importante aprender a delegar y sentir que el otro pues lo puede hacer también muy bien dentro de su conocimiento y su capacidad. Lo otro es practicar la aceptación. Como cuidadores queremos que el otro siempre esté bien, lo mejor posible, pero hay cosas que se escapan del control que nosotros podemos tener. Hay síntomas que no se pueden controlar solamente con el medicamento o hay síntomas que están recurrentes y que eso genera mucha impotencia. Entonces hay cosas que hay que aprender a aceptar y hacer algo con lo que se puede, con los recursos que hay, ¿cierto? Hoy dentro de mi alcance está que puedo dar la comida, puedo dar los medicamentos, puedo bañarlo. Dentro de mi alcance no está que se alivie, ¿cierto? O dentro de mi alcance no está que me adelanten las citas médicas, no. Hay cosas que nos corresponden a nosotros y hay cosas que se le delegan al equipo médico, a la parte administrativa o a otras personas. También es importante hacer pausas y descansar, ¿cierto? Descansar viendo una serie, viendo una película, leyendo un libro, saliendo a caminar, saliendo a sacar el perrito, acariciando mascotas, estando con los nietos, haciendo una actividad diferente que represente un descanso físico y mental, ¿sí? También es importante hacer prácticas de relajación. En YouTube o en Google pueden buscar como ejercicios de relajación, de tensión y relajación muscular, de respiración antes de dormir. Eso les puede ayudar como a que el músculo, pues y la parte pues como el organismo se distensione, ¿cierto? Y pueda lograr bueno, como un reposo, ¿sí? También es muy importante que ustedes cultiven sus propios intereses y hobbies. Es decir, a alguien le gusta tejer, que le gusta el macramé, que le gusta pintar mandalas, que le gusta lo que sea que les guste. Importante que lo sigan cultivando, ¿cierto?
porque eso hace parte como de su propio sentido de vida y de, pues, como del autocuidado. Y cultivar momentos de alegría. Tal vez las actividades fuera de casa se puedan disminuir, pero es buscar en el hogar, en ese proceso de cuidar, cómo también puedo tener momentos de alegría con el paciente o con mi familia o conmigo mismo, porque eso ayuda, pues aparte de que libera endorfinas, es decir, que el cerebro pues se recarga, también ayuda a contrastar las emociones, ¿cierto? Entonces, estas son como algunas de las pautas, pues, como que se sugieren en el proceso de autocuidado. Importante que cada uno le agregue, pues, las que conoce, las que ha escuchado o las que le han funcionado como a su propia rutina. Listo. Y por último, les dejo, pues, como algunos recursos que conozco en la ciudad de Medellín. Acá no están todos. Si alguien necesita como más información, pues, le puedes decir a André que les mande como la lista por WhatsApp o por correo sobre formación y sobre cuidadores. Entonces está la Red Latinoamericana de Cuidadores, la pueden buscar en Google o en Instagram, donde ellos enfocan o especializan pues como en el cuidado según las patologías, ¿cierto? Entonces el cuidado para pacientes con demencias, el cuidado para pacientes pediátricos, el cuidado para pacientes con limitación en la movilidad, ¿cierto? Entonces aquí se profundiza mucho más como en las estrategias de cuidado. Las Juanitas, es una asociación de las exalumnas de la enseñanza que brindan como el apoyo de cuidadoras externas a muy bajo costo, porque también hacen como una parte de voluntariado. Entonces también les podría compartir, pues si les interesa, el dato de la asociación, porque brindan cuidado por horas, por jornadas, acompañan a citas médicas en domicilio o en hospitalización, y puede ser como una opción en caso de que requieran pues como una asistencia externa. Paliativos y duelo, está en Instagram y en Facebook, psicopaliativos y duelo. También es un equipo de profesionales que brindan educación y acompañamiento de manera pues como particular en todo el proceso de cuidadores y pacientes en enfermedades crónicas, degenerativas y en fase terminal. Y Senectud también es como unos servicios gerontológicos domiciliarios, sobre todo para pacientes con demencias. Entonces hacen estimulación cognitiva, física, también ayudan con trámites, hacen actividades de yoga, ¿cierto? Entonces también hay opciones como para relevar el cuidado, ¿cierto? Desde que haya pues una capacidad económica o se pueden hacer algunos ajustes, y para la formación como cuidadores.